Usé ChatGPT casi todos los días durante un par de años. Así que cuando el director general publicó públicamente que la empresa actualmente está perdiendo dinero en sus niveles de precios más altos, me surgieron preguntas. Este video trata sobre a dónde va realmente el dinero. La respuesta no es lo que sugieren los titulares. El crecimiento de ingresos más rápido en la historia de los negocios. ChatGPT se lanzó el 30 de noviembre de 2022. 1 millón de usuarios en 5 días, 100 millones de usuarios en 2 meses. Instagram tardó 2 años y medio en alcanzar el mismo umbral. Incluso Internet tardó más. Ese tipo de curva de adopción no sucede gracias al marketing. El marketing genera reconocimiento, no puede generar hábitos diarios. Lo que crea hábitos diarios es un producto que hace que las personas mejoren de inmediato en algo que ya hacen, donde el caso de uso no requiere ninguna explicación. Lo pruebas, funciona y regresas. Esa es una categoría de producto estructuralmente diferente a cualquier cosa que existía antes. Los ingresos siguieron el mismo patrón. OpenAI generó aproximadamente 28 millones en 2022, 2.000 millones de dólares en 2023, 25.000 millones anualizados para febrero de 2026. Julio de 2025 fue el primer mes en que superaron 1.000 millones de dólares en un solo mes. Esa trayectoria no es producto del bombo mediático. ChatGPT se ganó su adopción. Es una herramienta predeterminada realmente útil para una amplia gama de tareas, y OpenAI creó junto a ella uno de los productos de generación de imágenes más potentes del mercado. El crecimiento fue impulsado por el producto. Esa distinción es importante porque el crecimiento impulsado por el producto se acumula de una manera en la que el crecimiento impulsado por el marketing no lo hace. El gráfico de ingresos por sí solo parece el de una empresa que ya lo tiene todo resuelto. El gráfico de costos es el de una empresa completamente diferente. Nadie habla del lado de los costos. Empieza con un número, 33%. Ese es el margen bruto estimado de OpenAI para un negocio de software, que es bajo. Las empresas SaaS maduras normalmente manejan entre 70 y 80%. Con 25.000 millones en ingresos, un margen bruto del 33% significa que aproximadamente 17.000 millones desaparecen antes de que se le pague a un solo vendedor, mercadólogo o ingeniero. Desaparece a nivel de infraestructura. La mayor parte de eso se destina a cómputo. Cada consulta en ChatGPT, cada imagen generada, cada tarea de razonamiento de varios pasos, OpenAI paga por el cómputo detrás de cada una. Documentos filtrados de Microsoft muestran que OpenAI gastó 8.67 mil millones en Azure Inference solo en los primeros 3 trimestres de 2025. Esa cifra no fue desmentida por OpenAI. La presión de los costos también se refleja en las decisiones de producto. A principios de 2026, OpenAI lanzó su aplicación Sora de texto a video 6 meses después de su lanzamiento. A pesar de producir resultados de alta calidad, Sora fue descrita internamente como un pozo sin fondo, con baja retención de usuarios y sin un camino claro hacia la rentabilidad. Un producto puede funcionar técnicamente y aún así no seguir siendo viable con su propia estructura económica. Esa es una distinción importante para evaluar todo lo demás en el portafolio de esta empresa. Vale la pena expresar claramente el problema estructural, porque es lo que hace que el negocio sea inusual en su esencia. Cuanta más gente use ChatGPT, más consultas, más tareas de razonamiento, más generación de imágenes, más capacidad de cómputo tiene que comprar OpenAI. Los ingresos y los costos aumentan juntos. Cada nuevo usuario genera al mismo tiempo ingresos y gastos. La mayoría de los negocios tienen estructuras de costos en su mayoría fijas. Una vez que la infraestructura está construida, cada cliente adicional representa principalmente margen. OpenAI es lo contrario. La base de costos aumenta conforme el uso. Eso no es automáticamente fatal. La mayoría de los negocios duraderos en la historia se construyeron de esta manera. Amazon operó con pérdidas durante años y la lógica detrás de eso era sólida. Pero requiere una teoría muy específica de dónde vendrá finalmente el apalancamiento. El punto en el que la línea de crecimiento de ingresos y la línea de crecimiento de costos finalmente se separan.
En el tercer trimestre de 2025, la contabilidad por el método de participación de Microsoft para su participación en OpenAI mostró una pérdida neta de aproximadamente 12.000 millones. Si es una fase o no depende totalmente de cómo se resuelva el resto de este video. El acuerdo con Microsoft, lo que realmente es. La relación con Microsoft comenzó en julio de 2019 con una inversión de $1.000 millones. Microsoft se convirtió en el proveedor exclusivo de nube de OpenAI a través de Azure. Esa fue la base. Lo que llegó a ser durante los 6 años siguientes es más específico de lo que sugiere la palabra alianza. Para octubre de 2025, OpenAI había reestructurado el acuerdo. Esto fue lo que resultó. OpenAI se comprometió a gastar $250.000 millones en Azure hasta 2032. Microsoft posee aproximadamente el 27% de la nueva entidad del grupo OpenAI. OpenAI le estaba pagando a Microsoft el 20% de sus ingresos hasta 2030 con un límite. En abril de 2026 siguió una segunda enmienda. Microsoft dejó de recibir la parte de los ingresos que había estado recibiendo. La mayoría de la cobertura sobre la relación entre OpenAI y Microsoft se enfoca en la inversión y la participación accionaria. Los números más reveladores son las obligaciones pendientes, lo que OpenAI debe, a quién y en qué plazo. Conoce tus números o tus números te sorprenderán. Pero ese principio aplica a las empresas tanto como a cualquier persona. Eso es solo la superficie. La parte de abajo es más reveladora. El compromiso con Azure de $250.000 millones no es el mayor rubro de cómputo en los libros de OpenAI, ni siquiera se acerca. Y la brecha entre lo que OpenAI se ha comprometido a gastar y lo que actualmente gana es donde realmente vive el riesgo empresarial, la apuesta de $1.400.000 millones y la jugada del gobierno. En enero de 2025 se anunció un proyecto Stargate en la Casa Blanca. $500.000 millones en 4 años, $100.000 millones en despliegue inmediato, junto con Oracle y SoftBank. En septiembre de 2025 se confirmó un acuerdo separado de cómputo con Oracle, $300.000 millones en total, estructurados en $60.000 millones por mes durante 5 años a partir de 2027. Si sumas el compromiso de $250.000 millones con Azure, llegas a la cifra que Sam Altman declaró públicamente, $1.4 billones en total, sumando todos los compromisos de Stargate y la nube. También confirmó en la misma declaración que estos compromisos superan lo que OpenAI puede costear actualmente. Deja que eso se asiente un momento. El director general de una empresa que genera $25.000 millones en ingresos anuales confirmó públicamente que sus obligaciones de infraestructura superan lo que la empresa puede pagar actualmente. En la mayoría de las industrias, esa frase desencadena una conversación sobre reestructuración. En la IA en 2026, eso se anuncia en la Casa Blanca. Hay 2 formas de interpretar esto al mismo tiempo, y ambas son ciertas actualmente. Versión 1. $1.400.000 millones comprometidos en infraestructura solo tiene sentido si crees que la inteligencia artificial se convierte en la capa tecnológica más importante de la economía global en la próxima década. Si eso es correcto, la apuesta rinde tanto que el costo actual se vuelve irrelevante. Versión 2. Una empresa que ha firmado contratos para los cuales aún no ha generado los ingresos necesarios está apostando a que esos ingresos lleguen antes de que lleguen las facturas. El resultado depende completamente de cuál versión deja de ser cierta primero. Por eso, el canal de ingresos procedente del gobierno es la parte de la historia que casi nadie discute junto con los números de suscriptores. Junio de 2025, OpenAI aseguró un contrato de $200 millones con el Departamento de Defensa de Estados Unidos. El primer acuerdo en el marco de OpenAI para el gobierno. El alcance incluía capacidades de IA de frontera en fase de prototipo, tanto para operaciones administrativas como para dominios de combate, con flujos de trabajo explícitamente basados en agentes. Sistemas semiautónomos que manejan tareas que antes realizaban los humanos.
Por separado, la Administración de Servicios Generales llegó a un acuerdo para que ChatGPT Enterprise estuviera disponible para todas las agencias federales participantes a una tarifa negociada. En términos de ingresos a corto plazo, $200 millones contra 25,000 millones anualizados es aproximadamente el 2%. No es la cifra que cambia el trimestre siguiente. En el plano estratégico, el cálculo es distinto. Los clientes gubernamentales no cancelan sus suscripciones por los precios. Ellos firman contratos de varios años. Una vez que un sistema está integrado en la infraestructura clasificada, el costo de cambiarlo es enorme. No porque la tecnología sea insustituible, sino porque el proceso de adquisición, la revisión de seguridad y el trabajo de integración necesarios para eliminarla hacen que cambiar sea prácticamente prohibitivo. OpenAI está haciendo con las agencias federales lo que Microsoft hizo con Office en los años 90. La tecnología que se integre en las operaciones gubernamentales en 2025 y 2026 será la misma que seguirá funcionando en 2035. Publicidad, competencia y en qué se convierte el dinero. En febrero de 2026, OpenAI lanzó publicidad en sus niveles gratuito y oro. En 6 semanas, el programa piloto superó los 100 millones en ingresos anualizados. La proyección interna de la empresa para los ingresos por publicidad en 2026 es de 2.4 a 2.5 mil millones. Para que tengas una idea, OpenAI actualmente tiene 900 millones de usuarios activos semanales. 50 millones de ellos son suscriptores de pago. Los otros 850 millones no pagan nada. La publicidad es la forma en que conviertes a una audiencia que ya ha elegido tu producto en ingresos sin cobrarles directamente. Todo este modelo de negocio en Internet se aplicó a un producto con más interacción diaria que la mayoría de las plataformas sociales han generado alguna vez. Anthropic, que es mi herramienta principal en este momento y la que más recomendaría para uso empresarial, alcanzó 3,000 millones en ingresos anualizados en abril de 2026, generando eso del 70 al 75%, clientes empresariales y de API con aproximadamente el 5% de la base de usuarios consumidores de ChatGPT. Dos empresas en escalas de ingresos muy diferentes que operan modelos de negocio completamente distintos. Los datos de pago muestran que el 79% de los clientes de pago de OpenAI también pagan por Anthropic. Estas empresas no están compitiendo principalmente por el mismo cliente. Encontraron diferentes segmentos dentro del mismo mercado. Google opera desde una posición estructuralmente diferente como una empresa matriz con más de 238 mil millones de dólares en ingresos por publicidad en buscadores que puede subsidiar las pérdidas de IA indefinidamente. La diferencia entre una empresa que necesita que esto funcione y una que puede fracasar de manera exorbitante no es una distinción menor. La pregunta más importante para los próximos 3 años no es la publicidad, ni las suscripciones, ni los contratos gubernamentales. Son los agentes. Los sistemas de IA que pueden ejecutar tareas de varios pasos de manera autónoma representan un modelo de monetización fundamentalmente diferente. Las suscripciones por usuario ponen un límite a los ingresos ligados al número de empleados. El cobro por resultado vincula los ingresos al trabajo que realmente se está realizando. Esos son números diferentes por varios órdenes de magnitud. La pregunta es si los números cuadran antes de que venzan las obligaciones. OpenAI creó un producto realmente extraordinario y lo convirtió en un negocio verdaderamente complicado. La gráfica de ingresos es impresionante, la estructura de costos es inusual y las obligaciones son enormes. Y la apuesta detrás de todo esto es, o bien, la gran apuesta más racional en la historia de los negocios, o no lo es. El capital que está entrando sugiere que personas serias creen saber cuál es.